Buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo se escucha? Buenas Buenas tardes. Buenas tardes, tardes. buenas tardes, buenas tardes. Ya somos 18 participantes. Mientras tanto, ¿hay alguno de los participantes que en la anterior clase no presentó su práctica? Buenas tardes. ¿Alguien? ¿Todos los que están acá han presentado su práctica? Buenas tardes. ¿Cómo está? Adolfo, buenas tardes. Sí, comentarle que esta es mi primera clase. Yo el anterior sábado no pude ingresar. Y bueno, de alguna manera, bueno, creamos un grupo con algunas personas que se quedaron sin grupito. ¿Ya? Y hay algunas dudas para el tema de presentar, si es que íbamos a tener la opción de recuperar esa tarea. Oh, esa era la duda que más quedaba entre nosotros. Y eso quería consultarle, ¿qué es lo que se debe hacer? Lo que yo coordiné con la coordinadora del diplomado es que se va a considerar a los estudiantes que hayan tenido algún inconveniente en la anterior clase para realizar su presentación de su mapa mental, cosa que puedan presentarlo ya sea al inicio o al final de esta clase, ¿no? Porque no se olviden que tenemos clase hasta las 10 de la noche aproximadamente, entonces son 5 horas. Después de eso, al menos ya está programado un tiempo determinado para aquellos grupos. Como son por grupos, no creo que pase de 2 grupos, porque cada grupo está conformado por 5 personas, ¿no? Entonces, incluso esta clase tendríamos que definir para ver si van a mantenerse entre los grupos o en su caso van a conformar otros grupos, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más? Les voy a pedir, por favor, que para la clase vayan poniendo sus cámaras, porque para tener un poco de contacto más durante la clase, ¿ya? Vamos a empezar en 5 minutos y esperando que complete, ¿no? La cantidad de participantes, porque estamos con 21. En 5 minutos más, imagino que podemos completar algo de 30, cosa que sea más de la mitad de los participantes y podamos ir a trabajar.
Listo, gracias. Gracias, gracias. Gracias, ingeniero. Ya, Paola, me dijiste que estabas en el mismo lugar, ¿verdad? ¿Pudiste ingresar al link que pasé en el WhatsApp? Es un link cortito, short link. Sí, ahora ya ingresé y estoy en la plataforma, ya estoy en la reunión o en la clase. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, gracias. Ya se puede desconectar de esta reunión. Gracias, gracias. Doctora Betty, ¿cómo le fue? ¿Pudo acceder? No, ¿Qué ha pasado? no pude ingresar ni con el link que me enviaba. Y eso que ahora que estoy intentando de teléfono. La próxima vez lo intenta con su propio coche. Quizás le saca mejor. Algún acaba de llamar. Que vayan hasta el tren. En el equipaje no tiene nada valioso. Ya lo habían inspeccionado las aduanas de la ametralladora. El maquillaje de luz y el número de serie está ahora. ¿Y los proyectiles? Aquí están. Y es que vivimos aquí. Quería permiso. Ok. En el momento del campo donde estaba todo borrado. Yo fui igual. Es la siguiente llamó uno de ellos. Seguro que no
Que nadie entre esa habitación hasta tomar las huellas, nadie. Un momento, ¿puedes explicarme qué pasa con ese tipo? En realidad se llama Richard García, un antiguo infiltrado de la policía belga. ¿Como policía? ¿Pero qué ha hecho? Hace 2 años. Ese es John Vanderloop. Hola, es este. Por favor. Gracias. Así no se hace. Ahora dame los detalles. Nosotros éramos compañeros. La policía tenía un infiltrado, Richard García, y demás. El cambio de bando. Me daba todo de su libertad de identidad. Eso no puede ser todo. Ellos me... Ellos querían saber todo lo que sabía yo. Lo conseguí. Protegí a Marcial. A mi compañero aquí. Le vendimos 2 millones de diamantes en costo. ¿Quieres algo? No sé. Algún día. Les presento superintendente Strummer de la oficina de servir quejas. ¿Qué haces aquí? Desgraciadamente cada vez encontramos una cama.
Las pruebas de la muerte de García son sólidas. Oficialmente no debería dejarlo trabajar en este caso. Su punto de vista no es objetivo. Yo cuidaré de él. Bien, buenas tardes. Creo que ya es un tiempo prudente, ¿no? Ya son 35 participantes para que podamos iniciar la clase. Ya los demás me imagino que se van a ir uniendo. Si tienen, si se escucha bien lo que estoy hablando, ¿podrían confirmarme, por favor? Sí, se escucha muy bien. Ya, perfecto, gracias. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Ok, les voy a pedir dos cosas, ¿ya? La primera es que puedan apagar sus micrófonos, todos, y solo prenderlo cuando quieran hablar, que pueden ustedes levantar la mano y puedan hablar, ¿no? La segunda es que sí tienen que poner sus cámaras para poder interactuar en la clase, ¿ya? Ustedes van a poder verificar si quieren levantar la mano en la parte superior o en la parte inferior de su pantalla. Hay una manito que dice participar. Eso pueden levantar si es que quieren hablar, ¿ya? Pueden también reaccionar a todo lo que vaya diciendo con los emojis, ya sea en la carita con redonda, ¿no? Eso pueden utilizar también si la clase se va entendiendo o si tienen alguna pregunta, levantan la mano, ¿ya? Pueden nomás interrumpir la clase si es que no tienen o no se está logrando comprender, ¿ya? Y si no se logra escuchar, lo mismo. Necesito que haya una retroalimentación hacia mi persona, es decir, que me avisen, ¿no? Que me avisen que se está escuchando o no lo está haciendo y viceversa, ¿no? Si no, la clase voy a continuar y hay algunos que tal vez no lo entiendan, ¿ya? Tenía que dar el ingeniero una introducción al uso de la plataforma, ¿ya? En este caso, voy a pedirle al Inge, si está aquí, el Inge Daniel, para ver si puede dar esta introducción o lo dejamos para después, ¿no? Ya. Ahora. Sí,
sin mi la contraseña contraseña. voy a... ¿Y ahora cuál estoy? Ya, me dicen que después, ya va a haber una introducción a la plataforma. Entonces, por favor, Claudia Moreira, apaga tu micrófono, ¿ya? Y todos lo mismo, por favor, ¿ya? Así todos van a poder escuchar la clase y no va a haber ningún inconveniente, ¿ya? Doctora, no se escucha nada. Licenciada, su micrófono no está encendido, por favor. Ya está encendido, perdón. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora se le escucha fuerte y claro. Muy bien, ¿ya? Les decía, para esta clase tenemos la presentación y la explicación de lo que son la educación en la pospandemia y tendencias pedagógicas. Ya son dos temas que debemos abarcar. ¿Para qué nos va a servir conocer esto? Para poder planificar nuestras clases y que no sean monótonas, ¿ya? Y que tengamos en cuenta todo lo que ha pasado dentro de la educación para que no cometamos los mismos errores, ¿ya? Y como vamos a hacer una planificación por competencias, entonces necesitamos inmuirnos, ¿no? Llenarnos de mucho conocimiento, por lo menos saber qué es lo que ha pasado antes de que lleguemos a esta actualidad, ¿ya? Para eso vamos a trabajar bastante con el chat, ya que les voy a mandar enlaces para comenzar, cosa que ustedes puedan, ¿ya? Puedan antes de la presentación inicial hacer hincapié en alguna participación. Teniendo en cuenta eso, vamos a empezar con la post-pandemia, ¿ya? Ahora, de la post-pandemia entendemos que es después de la pandemia, ya que ha pasado toda la pandemia o antes de la pandemia, ¿no? Post es antes. Les voy a compartir un ratito el enlace. ¿Alguno de ustedes ha trabajado alguna vez con Mentimeters? ¿Ninguno? Para hacer encuestas, ¿no es cierto? Sí, encuestas, Sí. exacto. Ok. La plataforma Mentimeters, al menos es una herramienta que nos ayuda a nosotros, ya que estamos en época de la tecnología, a que podamos estar en contacto con nuestros estudiantes. Sabemos que todos no pueden hablar al mismo tiempo, pero sí pueden opinar, ¿ya? Les voy a pasar un enlace al grupo donde ustedes pueden acceder y pueden entrar y poner la opinión de acuerdo a la pregunta, ¿ya? Para esto, sí o sí, solo tienen que acceder. Voy a tratar de compartir, cosa que ustedes puedan ver, ¿no? Lo malo es que no puedo compartir. Mientras hacen esta preguntita, llenan la pregunta, vamos a dar unos 10 minutitos. Yo voy a tratar de solucionar este temita para poder compartir mi pantalla, ¿ya? Para los que no me están escuchando y no conocían la plataforma, les voy a explicar cómo funciona y les voy a enseñar, ¿ya? Pero primero tienen que aplicar, ¿no? ¿Cómo se utiliza? Solo ingresen al enlace y respondan a la pregunta. Nada más, ¿ya? Tienen 25 caracteres para responder, eso quiere decir menos de 20 palabras, ¿no? Porque utiliza a veces los espacios también.
Entonces, que sean frases cortas de una, dos, tres palabras, exagerando, ¿ya? Cosa que ustedes puedan responder. Yo ya voy a visibilizar, quienes vayan respondiendo solo pueden responder una sola vez, ¿ya? Después pueden enviar y voy a visibilizar esta situación. Hola profesora, buenas tardes. Cuando ingreso al Mentimeter solamente me dice entregar una palabra, no veo ninguna pregunta. ¿No hay una palabra? ¿No hay una pregunta? No hay pregunta. Yo también ingresé y sale lo mismo. A ver, denme un segundito. Visibiliza. Ya, de todas maneras, es una pantalla rosada, ¿verdad? Correcto, yo veo la pantalla rosada y me dice Enter a Word. Es un Meet, pero no me dice ninguna pregunta. Me dice esperando presentación para empezar. Ya. Parece que el enlace está roto. Está copiando. A mí me sale una pregunta, sí. ¿Cuál consideras que fue la mayor dificultad de los estudiantes para acceder a la educación en la pandemia? Sí, Ahora sí la Muchos veo, ya, profesora. Ahora sí la veo. ¿no? Ahora sí se ve, ¿no? Una de ellas, ya me respondió muchos, hay la conexión de Internet, el uso de plataformas, acceso a Internet y apps, conexiones a Internet. Seis respuestas, siete respuestas. A ver, mientras van llenando, les voy espacio adecuado, adaptación, concentración, señal de Internet, la conexión en línea. Cuando la información o al menos las ideas se repiten, en esta plataforma ustedes van a poder ver, tal vez tengan acceso para ver, ¿no? Falta de computadoras, internet, falta de recursos, desconocimiento. Vamos coincidiendo en que la mayoría es falta de internet, conexión a internet. Son 30 respuestas ya, los que faltan. No todos tienen celulares, ¿cierto? Adaptación, concentración, ya. Aparatos de comunicación, imagino que se refieren a los celulares, ¿no? Falta de recursos, uso de plataformas, servicios a internet,
30 respuestas. A ver. Trataremos de conectarnos. No se puede. Voy a tratar de volverme a conectar porque acá no me da pie a que pueda compartir pantalla, ¿ya? Desde la plataforma me voy a conectar a ver si puedo. Son 40. Son 40. No. A ver, a ver, a ver. No se puede ajustar, ¿no? El de compartir. Vamos a tener un inconveniente grande en este aspecto. A ver, déjenme coordinar. Son 39. Se conectaron recién 39 participantes, ¿no? ¿Quiénes no han respondido el Mentimeters? A ver, han respondido 30 personas. Nos faltarían por lo menos 9 personas que respondan a esta encuesta o al menos esta pregunta de Mentimeters. Los que faltan, por favor, podrían responder para que podamos continuar por lo menos la clase. Disculpe, licenciada, ¿es posible que pueda volver a hacer la pregunta? Gracias. Ya, te les voy a pasar el enlace, ya, nuevamente para que puedan ingresar.
Hola, hola. No entra Hola. mi llamada. Hola, hola. ¿Me escucha? Sí, sí, la escuchamos. Ya. Recién hemos ingresado. Magíster Marlene, no sé si ya está en clase, está hablando, o estamos en trabajo de aula, porque no hemos podido ingresar varios. Ya, ahora les comparto un enlace para que puedan participar. Todos estamos participando con este enlace de Mentimeters. Licenciada Marlene, Responderán. ¿ya está Sí, habilitado? ¿Ya puede compartir, por favor? allá. Gracias. Sí, ahora sí. Ya, les voy a enviar al chat nuevamente para los que pues, no han podido comentar o responder a la pregunta. Entren a ese enlace de Mentimeters. Mientras tanto, vamos a ir viendo lo que ya respondieron, ¿ya? Disculpe, Magíster, ¿qué tenemos que hacer? Perdón. Ahora mismo Recién. les comparto. Ya. Denme un segundito, ¿ya? A ver, ¿pueden visibilizar mi pantalla? Sí se mira. Ya. Hay una pregunta que está aquí. ¿Cuál consideras que fue el mayor o la mayor dificultad de los estudiantes para acceder a la educación en la pandemia? ¿Ya? Esa es una de las preguntas que les puse para que puedan responder. Acá, por ejemplo, pueden verificar que han respondido 30 personas de los 39 que están ahora en aula. Lo que significa que faltan todavía personas que deben responder, pero mientras tanto... ¿Puede ser oralmente? ¿De manera oral No. o escrito? No, tienen que escribir. Ingresen al enlace que les he mandado al chat, a ese enlace, Mentimeters, ¿ya? Mientras tanto, iremos avanzando, ¿ya? Una de las dificultades que ustedes mismos pusieron fue falta de recursos. Acá, por ejemplo, nos falta recursos económicos, recursos tecnológicos, recursos ¿no? Pero imagino que como estamos en el ámbito educativo, puede ser ambos, ¿no? Ya sea recursos tecnológicos o recursos económicos, porque para poder acceder a Internet necesitamos recursos económicos. Y si no tenemos recursos económicos, difícilmente nosotros podemos tener algún aparato electrónico. Si ven, va cambiando conforme vayan llenando las respuestas. Ya son 34. La otra es la adaptación, la concentración. Adaptación, imagino en el sentido de qué. ¿Alguien puede explicar eso o la persona que ha puesto? Porque al final aquí no menciona quién, ¿no? Adaptación, concentración. Servicios o conexión a Internet. Es otra de las respuestas que dieron, ¿no? ¿Quiénes han dicho servicio y conexión a Internet? Hay 1, hay 2, falta de cómputo, falta de conexión a Internet 2, 3, 4. Hola, ¿me escucha? Sí. ¿Tiene que ser escrito, Magister, o puede ser oral? Tiene que ser escrito. Es para que ingresen al enlace que les he mandado en el chat y puedan escribir la respuesta que ustedes creen conveniente.
falta de internet es otra de las respuestas. Falta de señal de Wi-Fi, internet, ¿sí? Conexión a internet. Licenciada. Sí. Quizás cuando hablan de adaptación se refiere al cambio de la metodología de trabajo, ¿no? Si bien antes los profesores no estaban muy al tanto de la tecnología, por lo tanto, el adaptarse a estas plataformas, manejar un equipo y tener que compartirlo y hacer todas esas coordinaciones que inclusive hasta ahora es un poco dificultoso, ha resultado en ese entonces algo que ha causado muchos problemas, ¿no? A nivel de salud mental, diría yo, porque es estresante, ¿no? No tener la habilidad o quizás las herramientas necesarias para incorporarse a esta nueva metodología de aprendizaje. Muy bien. ¿Se han dado cuenta que la mayoría ha hecho hincapié, por ejemplo, en el Internet, las plataformas, los aparatos de comunicación que serían los móviles, la computadora, el Wi-Fi, que sería lo mismo que Internet? Y al momento de explicar, su compañera, por ejemplo, nadie toca el tema de la salud mental, ¿no? El estrés de estar encerrados. Profesora, particularmente, bueno, yo copié la respuesta sobre un espacio adecuado, lo que pasa es que no me permitió el límite de las palabras para colocar un espacio adecuado para estudio, porque es que, bueno, eso tiene que ver también mucho con los ambientes en los que vivimos. Si uno, por ejemplo, reside en un departamento, entonces, dependiendo de qué tan amplio sea o qué tan pequeño, pues durante toda esa época de encierro, uno tenía que compartir los espacios o la posibilidad de pronto de aislarse en un lugar donde uno pudiera concentrarse, escuchar la clase, incluso, recuerdo que durante la época de la pandemia había muchos vendedores ambulantes que estaban autorizados para pasar a vender que si hortalizas, frutas, todo esto, y recuerdo muchísimo que yo estaba haciendo actividades también de estudio y a cada rato pasaba uno de estos carros que tomate, manzanas, no sé qué cosa, y eso era como que difícil porque uno no lograba conseguir el momento para poder, pese a que eran cursos asincrónicos. Total que la única forma de yo poder lidiar con esto es que tenía que estudiar muy tarde, cuando ya todo el mundo estaba durmiendo, para tener como que la tranquilidad y las condiciones para poderme sentar a estudiar. Muy bien. Sí, es muy cierto, ¿no? La adaptación, incluso muchos han aprendido a convivir con sus familias, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no convivían con sus familias que normalmente estaban, ¿no? Porque todos trabajaban, todos estaban en otras cosas y difícilmente uno se podía estar en casa como lo que hemos vivido, ¿no? Hemos vivido una situación donde cada uno se ha tenido que encerrar en su casa y como se dice el término, para rematarlo, no teníamos cursos virtuales todavía, ¿no? Al menos no eran tan comunes. Hemos tenido que acudir a internet a ver cómo habilitamos la página, a ver qué hacíamos. Betty. Licenciada, bueno, es que muy aparte del tema del entorno familiar que se tuvo, el tema económico, el tema de que una adaptación de la familia y los hijos, también hay que tomar en cuenta que en varios aspectos de rurales, otros aspectos, había familiares que ni siquiera estudiaron, no sabían ni siquiera de que existía el internet, no ni el uso de una computadora, ¿no? También eso hizo que muchas personas tropezaran con muchas aplicaciones. Ese es uno de los factores principales también. Así es. Hemos tenido que readecuarnos y readaptarnos a la realidad que nos tocó vivir, ¿no? Cosa que muchos han perdido el empleo y muchos han tenido que sobrevivir con lo que han podido y muy lejos de poder comprar algún aparato tecnológico, difícilmente se podía hacer, ¿ya? Entonces, las respuestas han sido bien comunes en el sentido de que el uso de Internet ha sido importante. A ver, Benjamín. Gracias, licenciada. Entiendo que el acceso a Internet ha sido fundamental porque, bueno, creo que los estudiantes dentro de las ciudades han vivido un proceso
de necesidad y carencia en este aspecto, ¿no? Porque hay que recordar que las empresas de telefónica, como la nacional, por ejemplo, que es Entel, tuvo que habilitar paquetes especiales para que los alumnos puedan comprarse una tarjeta y acceder, ¿no?, al Internet. Entonces yo pienso que ha sido un factor muy importante y determinante el acceso al Internet. Bien, Benjamín. Licenciada Magister, a ese punto, acotando lo que dice el compañero, es cierto lo de las tarjetas, porque yo en el colegio como maestra he tenido la oportunidad de ver a muchas fundaciones que han dado dinero, les han dado un bono a los estudiantes y a los profesores, a nosotros también, para que puedan los chicos comprarse paquetes de internet, porque usted sabe que en una clase de toda una mañana o toda una tarde se gasta pues las megas, entonces es importante, era importante tener el famoso Wi-Fi. Entonces ha habido fundaciones, yo conozco una fundación en la zona sur que ha dado dinero a cada estudiante, por lo menos tarjetas de 100 bolivianos para que puedan acceder a internet en la época de la pandemia. Y también a los maestros, ¿no? Por supuesto, nos han dado para que podamos conectarnos. Bien. Claudia Jacqueline Moreira. Buenas tardes, Lice, buenas tardes. Sí, sobre el tema de la pospandemia, también puedo aportar de que a raíz de esto ha habido mucho por parte de los maestros que dictaban, y maestras se han vuelto vulnerables ante tal vez como fracaso de no poder explicar, hacer el uso de las plataformas. Y prácticamente ha habido que hacer la designación a los padres para poder ayudar a los hijos a hacer las tareas, los enlaces, y más aún cuando no había los teléfonos, que eran varios hijos. Y también se ha visto, ¿no?, que ha tenido que ser más presión de los padres, también de los adultos mayores, en el caso de una maestra que he conocido que no podía dar uso a las plataformas y prácticamente tenía que jubilarse porque no podía ya acomodarse a este tipo de metodologías. También podríamos indicar que también el Ministerio de Educación no ha dado una ayuda al momento, ha sido tal vez a destiempo y ha hecho mucho hincapié y también ha diferenciado lo urbano de lo rural. Pues aquí lo urbano, los que tenían tal vez más economía en ese tiempo, han tenido esas facilidades y no en tanto así los del urbano, los del rural. Eso podría aportar, Lice. Ya, muy bien. Jocelyn, les voy a pedir a los que no hablen, van a apagar su micrófono, ¿ya? Vamos a ser muy respetuosos con nuestros compañeros, cosa que no haya eco y se puede escuchar todo lo que vayamos a hablar, ¿ya? Jocelyn. Licen, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, acotando lo que ha dicho la compañera, bueno, para mí ha sido, bueno, y esencial, importante, ha sido la capacitación que deberían, bueno, como ha sido esto tan de imprevisto lo que ha pasado en la pandemia, la capacitación que deberían haber tenido, ¿no?, el plantel docente para poder, como dijo mi anterior compañera, para poder manejar las plataformas y también para utilizar el material que podrían, ¿no?, Eh, para dictar en sus clases. Y igual eso ha sido como que algo muy importante, porque como no estaban capacitados, habían, bueno, muchos estudiantes igual que no tomaban mucha importancia porque los profesores tampoco sabían, o sea, cómo manejar y hacer eso. Entonces, eso también ha sido como un punto muy importante en todo lo de la pandemia y la educación, ¿no? Muy bien. Johnny Daniel Obando. Buenas tardes, magíster, buenas tardes, compañeros. Bueno, en mi opinión podría decir de que, como decía la compañera Jocelyn, no existía una capacitación para todos aquellos maestros que requerían de el uso de plataformas nuevas que se estaba implementando en la educación. De igual forma, para los estudiantes, bueno, escuchaba bastante de que existía lo que es la saturación de señal, pese a que teníamos, como decía Benjamín,
en el caso de que, si bien en la ciudad se podía acceder a ciertos paquetes de Internet, porque Tigo también lanzó la promoción del Wi-Fi ilimitado, justamente para hacer clases, pero en áreas rurales no se podía acceder a la señal porque no se tenía una señal abierta, se podría decir. Y bueno, esto ha provocado a que muchos estudiantes no logren captar la clase completa, y por eso también había una falta o existía un vacío en lo que es la adaptabilidad por parte de los maestros y los estudiantes, porque los maestros también habían que capacitarse por cuenta propia para poder utilizar estas plataformas. Esa sería mi opinión, magíster. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Adriana Beatriz, perdón. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes, compañeros. Bueno, al igual que el resto de mis compañeros, considero que en realidad esto nos ha hecho, uno, bueno, ver la adaptabilidad de las personas en cuanto a los medios electrónicos y en cuanto al acceso al Internet. Creo que ha sido fundamental porque muchas personas antes de pandemia no tenían lo que es Wi-Fi en sus domicilios, ¿no? Y en realidad gastando en tarjetas y todo lo demás, han decidido en realidad instalarse Wi-Fi, ¿no? Lo que ha conllevado que de ahora en adelante toda la gente lo tenga como un servicio básico, ¿no? El acceso a Internet y este tema de por ejemplo, ahora, ¿no? El aprendizaje virtual que ha facilitado muchas cosas, ¿no? Incluso las mismas instituciones, los mismos juzgados han empezado como que a adaptarse a lo que es los medios electrónicos, ¿no? Porque antes era todo papel. Sí. Muy bien. ¿Quién más me faltó? Heidi. Buenas tardes, licenciada. Bueno, una de mis respuestas fue la conexión en línea. El problema es que muchos dispositivos estaban conectados a la misma red y generalmente las clases eran por Zoom y que también tenía un tiempo limitado. Y este tema de la fibra óptica no llegaba a muchos lugares. A partir de la pandemia es que se ha extendido la fibra óptica recién, digamos, hacia Quillacollo, hacia Cava, la zona sur y esos lugares. Y todos, generalmente no es que todos estén pasando clases en línea, pero simplemente con el hecho de ver Netflix, Disney y en otros dispositivos como la televisión, pasar clases en línea, estar conectados con el celular, era una muy mala conexión con el Internet que se lenteaba, se colgaba y hasta se desconectaba, ¿no? Se iba la señal por el tema de la fibra óptica, que aún tenemos la fibra óptica y sigue siendo un poco deficiente. Generalmente yo digo que en Bolivia no tenemos un buen Internet como los tienen en otros países. Sí, muy cierto. Victorino. Magíster, ¿cómo está? Muy buenas tardes, compañero, buenas tardes. Bueno, yo lo puse más que todo el internet, pero aumentando, la enseñanza fue muy diferente, porque mientras todos los estudiantes antes iban a presencial a las aulas o universidades, aprendían, pero ya cuando estuvimos en pandemia, ya aparecieron plataformas, hubo más gasto de internet, la enseñanza bajó porque hubo estudiantes, alumnos que solamente dejaban las cámaras prendidas, no asistían, y hubo esos bastantes problemas. O sea, la enseñanza fue diferente. Exacto. ¿De alguien más me estoy olvidando? Creo que no. A ver, uno de los... ¿Hola? Dime. Yo había levantado la mano. Ya, pues... Buenas tardes, dicen, buenas tardes, compañero. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que han hablado los compañeros, pero también nosotros hemos sido resilientes, ¿no? Hemos aprendido a vivir con esto de la tecnología y muy aparte ahora se trabaja más con la tecnología como estamos haciéndolo ahora, ¿no? Incluso los profesores, bueno, nos hemos dado las formas, los métodos de enseñar.
a través de lo que es la virtualidad. Los mismos niños, estudiantes universitarios, se han dado también la forma de aprender y tener conocimientos con el uso de las plataformas, ¿no? O sea, eso era mi aporte, Lizy. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Luis Carlos creo que era, ¿no? ¿Quién era el que tenía que hablar? Sí, Ya, licenciado. muy bien. Acotando lo que decían los demás compañeros, de la brecha digital que existió, ¿no? Con los dispositivos electrónicos, computadoras, tablets, etcétera, ¿no? Otro factor que creo que es importante a considerar fue lo que es la falta de un ambiente adecuado en las viviendas, ¿no? Tanto para el docente como para el estudiante. Y eso causó un poco la desmotivación para el aprendizaje a distancia. Igual lo que es la dificultad económica en la familia para poder tener ese acceso, por ejemplo, una habitación fuera de ruido, ¿no? Como usted sabe, en la habitación hay personas que están charlando, los niños jugando. Entonces, esa falta de un buen ambiente de estudio también afectó en lo que es el aprendizaje y en el caso de estudiantes, ¿no? Y en el docente también un poco lo que es la concentración en los temas que dictaron, ¿no? Ese aporte quería dar. Muy bien. Johnny. Johnny, ¿ya habló? Sí, ¿verdad? Así es, Magister, ya vertí mi opinión. Muchas gracias. Sí, también, ¿no? Muy bien. Algo que debemos tomar en cuenta, por ejemplo, les he puesto esta pantalla compartida como grupo, es como si estuviésemos en un salón de clase. ¿Por qué es importante que ustedes se conecten con la cámara? ¿Alguien puede responder? El contacto visual ayuda también a centrar la atención. Exacto, ¿ya? Y si han visto, a un inicio estábamos como 8 los que estábamos en clase y los demás, imagino que han salido al kiosco, han salido a, no sé, a tomar aire, no lo sé, ¿no? Pero cuando estamos así conectados Tu todos... micrófono no se escucha. Se escucha, ¿no? Ahora sí. Se escucha. Ya, cuando estamos todos conectados así viendo que todos están atendiendo, es más fácil hablar incluso, ¿no? Cuando, si no están conectados con la cámara y el micrófono, claro que el micrófono lo habilitan cuando quieren hablar, es difícil estar comunicados porque estuviese yo hablando con fantasmas, con personas que tal vez no están prestando atención y es importante. En este caso, si tuviera que tomar en cuenta solo a los que pongan cámara, ¿cuántos estaríamos conectados? 27, ¿ya? Y los otros no están, ¿no? Entonces, y uno de los problemas que ha tenido la educación es justamente, que los profesores no podían estar en contacto con sus estudiantes. ¿Por qué? Porque los estudiantes, ya sea menores de edad, no tenían el acceso, ¿no?, adecuado a la plataforma, no tenían 2 celulares, no tenían una computadora, etcétera, ¿no? Y ellos no podían estar a la misma vez conectados con la cámara y el micrófono y viceversa, ¿no? Incluso muchos arguían que si ponían la cámara se iba su internet y etcétera, ¿no? Pero de eso ya han pasado 5 años, en realidad 4, ¿no? Pero creen que en 4 años no han mejorado al menos la accesibilidad a la conexión de internet. Yo creo que sí. Es cuestión de educarnos nosotros y de respetar nuestros tiempos de clase, ¿no? Nuestros tiempos de aprendizaje. Dicho esto, les voy a compartir lo que es el tema en sí para que podamos trabajar, ¿ya? Cuando tengan claridad, me avisan, por favor. Cuando visibilicen esto. ¿Ven? Sí se ve. Se ve bien. Sí. Sí se ve. Sí se ve. Muy bien. Ahora, en esta
En este documento ustedes van a poder visibilizar el enlace a Mentimeter y eso, esa situación, ¿ya? La pospandemia y su influencia en la educación. Vamos a hablar netamente de la educación. ¿Por qué? Porque es importante, ¿no? Es importante que veamos esta situación de la educación porque a nosotros nos atañe esa situación. ¿En qué sentido? Que nosotros debemos, como futuros docentes, o tal vez ya somos docentes y ya estamos dando clases y solo nos falta el documento para certificarlo, debemos tener en cuenta toda esta situación. Y para eso, lo que se define post pandemia es el periodo que le sigue después de la crisis sanitaria, ¿no? Después. ¿Qué ha pasado después del COVID, no? Y todos se han empezado a adaptar ¿a qué? A nuevas metodologías, a nuevas tecnologías, a nuevos enfoques de enseñanza, a la reconfiguración de las interacciones en aula, ¿no? Y es lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora. Gracias a la pandemia se ha acelerado esto de la virtualidad. Si no, estaríamos todavía obligados a pasar clases dentro del territorio boliviano presenciales o semipresenciales, ¿no? O los sábados simplemente, pero de manera presencial. Muy poco se tomaba en cuenta la virtualidad en cursos de posgrado, ¿no? No se veía mucho en esas situaciones. Sí se veía a distancia que donde te enviaban el documento había una clase explicativa y tenías que responder y así, ¿no? Ahora, uno de los impactos dentro del sistema educativo es el cierre de las escuelas. ¿En qué sentido el cierre de las escuelas? ¿Alguien puede decirme? Claro, de las aulas lo han cerrado, no se podía participar ahí. Ha habido que el Ministerio de Educación hacer la aprobación de los estudiantes ya por decretos. Entiendo que ha sido por la deserción escolar también, ¿no? Exacto, deserción escolar. Uno de los puntos bien importantes, tenemos que diferenciar en la educación lo que ustedes han dicho, ¿no? Educación regular y educación superior. En la educación regular hay dos limitantes, que es educación regular fiscal y educación regular que sean privadas o de convenio, ¿ya? Dentro de estas tres hay una diferencia en cada una, ¿ya? En la educación en las escuelas fiscales no tienen muchos acceso a internet, no tienen mucho acceso a muchos servicios básicos, no tiene accesos a muebles, no tiene muchos, o sea, tiene muchas limitantes que está muy lejos a las de convenio. Los de convenio tienen todavía financiamientos que les ayudan a costearse estos ya sean herramientas, materiales, equipos y todo lo demás. Las privadas, los papás son los que pagan para que haya ese tipo de servicio, ¿no? Que tengan internet, que les den inglés y que tengan actividades extracurriculares o deportivas que les ayude a salir del país. Entonces, dentro de la educación tenemos tres abismos, ¿no? Uno en educaciones fiscales, convenios y privados, pero es eso en educación de jóvenes, niños y todo lo demás, que es educación regular. Pero ¿qué pasa en educación superior? Es lo mismo, ¿ya? ¿En qué sentido? En educación superior, las universidades estatales brindan espacios no tan adecuados, porque incluso en la Universidad Mayor de San Simón, en un aula entran 50 estudiantes, que eso es antipedagógico, y algunos no tienen las herramientas y los materiales que deberían de tener, ¿no? Algunas carreras. Hay algunas que sí, hay algunas que no, y cada facultad es distinta a la otra, ¿ya? Hay algunas facultades que tienen más acceso a ciertas herramientas y hay otras que no. Entonces, en educación superior, ya sean las privadas, también ellos
ganan, ¿no? Al menos para que aperturen una universidad, les otorgan ciertos parámetros que deben cumplir y sus parámetros son elevadísimos, ¿no? Para que puedan darles o la apertura para que puedan acceder o dejar que se abra esa universidad. Y las privadas no tienen mucha afluencia de estudiantes, pero de los que tienen acceso, ya sea convenios con la Mercosur, están acreditadas con la Mercosur, tienen convenios con otros países, tienen intercambios, entonces ofertan más cosas para que esa población estudiantil tenga y tome la decisión de ir a esa universidad privada que tiene mayores posibilidades en cuanto a infraestructura, material educativo, etcétera, ¿no? Ahí se dan cuenta que la diferencia en educación, tanto para niños y jóvenes, que es regular, es muy diferente a educación superior, pero en cuestión de fiscales, en cuestión de convenios y privadas, la realidad es la misma, ¿no? Incluso a nivel mundial, según la UNESCO, aquí les puedo mostrar, Bolivia ocupa el segundo lugar en que ha cerrado por más tiempo las unidades educativas y ha sido el que más ha tardado, al menos el segundo en que ha tardado en retomar la educación regular. Tomando esa información, nos damos cuenta que hemos sido a nivel nacional perjudicados, ¿no? Hemos perjudicado grandemente a nuestros niños, a nuestros jóvenes, incluso a nuestros universitarios, ¿no? Porque no han ingresado inmediatamente y les ha tomado aproximadamente 8 meses, ¿no? O más de 8 meses retomar todas las actividades, solo para educación superior incluso, ¿no? La transferencia a la educación en línea. Somos casi 45 participantes. De los 45 participantes, cada uno viene de diferentes departamentos o diferentes zonas. Casi ninguno vive en la misma zona. Por ejemplo, yo vivo en Vinto. ¿Quiénes viven en Vinto? Nadie. ¿Quiénes viven en Cochabamba? ¿Nadie? No. Yo vivo en el cercado. En Cochabamba. A ver, los Estamos de levantando la mano por la Cochabamba. cámara. Estamos levantando la mano por la cámara. Ya, muy bien. Yo solo estoy viéndolo. Muy bien. Johnny vive en Cochabamba, Mariela, Miguel, también Sergio. Bien, Heidi también vive. Ustedes que estaban en Cochabamba, ¿cómo han visto por ejemplo, la transición de educación a línea en sus que están próximos, ¿no? Todos viven siempre cerca a una unidad educativa. ¿Han visto esa situación? Ha sido un problema porque el tema de cuando al menos los niños han empezado en línea, yo tengo un hijo que justo en ese le tocaba el kinder y que mi pequeño esté en la computadora escuchando lo que la maestra dice, no era ni 5 minutos prestaba atención. Él solo quería jugar, ver dibujitos, lo mismo que la pantalla de la computadora era como ver tele para él. Exacto. Esa transferencia ha sido distinta, ¿no? ¿Alguno de ustedes vive en provincia? No en el centro, en Cercado, o en el centro de La Paz, sino en provincia. Ninguno. Bueno, la realidad entre lo rural y urbano, Johnny. ¿Quién era yo? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes.
Bueno, por el momento aquí estoy viviendo, aquí en el municipio de Pocona. Pocona, eso es en Cochabamba, los que no conocen. Sí, por el momento acá me he mudado para tema de trabajo, ¿no? Eh, Saludarles a todos, los compañeros, un poco de paciencia también por la lentitud de internet tal vez, porque está lloviendo mucho en todo lado y eso ocasiona la presencia de internet. Eso es cierto, ¿no? Y todo lo que son los estudiantes, todos los que al menos tienen hermanos pequeños o tienen vecinos y todo lo demás han podido ver, ¿no? La realidad, la cruda realidad de por lo que han tenido que pasar sus vecinos, sus colegas, y si son colegas docentes, peor todavía, ¿no? Se han tenido que inventar maneras de enseñar porque todavía no había metodologías activas, no había metodologías donde nos enseñaran cómo hacer, qué hacer, nada, ¿no? A pesar de que el ministerio y todos se han encargado de hacer una capacitación global, no les ha llegado a muchos profesores, ¿no? Porque muchos han salido de sus comunidades o de las provincias y ya no han podido retornar. Eso ha sido otro problema. ¿Por qué? Porque al no poder retornar tú a tu unidad educativa donde venías, difícilmente podías tú decir cómo les ibas a enseñar a tus estudiantes. ¿Cómo les ibas a enseñar desde tan lejos si no tenías acceso a Internet? Era complicado, ¿no? Por eso la transferencia de la educación presencial Profesora, a la otra cosa, se le fue el ha audio. sido... ¿Se fue el audio? Sí, y ahora sí. ¿Se escucha, no? Ahora sí. Sí, normal se escucha. Ya. A veces hay un poquito de interferencias con el Internet que estamos utilizando, ¿no? Un Otra poquito cosa, de profesora, que paciencia. quería indicar es que hay cosas que tal vez se prestan para uno poder enseñar en línea. Por ejemplo, algo que yo pueda mostrar, algo que la gente pueda leer, pero sí algo que ellos necesitan, por ejemplo, palpar, hacer, en algunos casos hasta oler, pues obviamente ahí hay una limitación muy fuerte que por avanzada que sea la tecnología, pues no es que se va a restringir, sino que va a tener que ser abordado de otra forma, porque la experimentación no va a poder ser la misma. Eso es cierto, ¿no? Pero para eso la tecnología también se ha dado maneras. Ahorita vamos a llegar a eso, ¿ya? Otro de los puntos importantes que era el acceso a Internet era la desigualdad en el acceso, ¿ya? Y eso es muy cierto, y eso se ve y se nota en el sentido de que los municipios no tienen tanto acceso a Internet, incluso ni siquiera accesos a la señal en línea normal de teléfono. No tienen acceso, ¿ya? Por más que a nivel nacional nos decimos que hay acceso en todos los rincones de Bolivia, no es cierto, ¿no? Si vamos a algún municipio, por ejemplo, Ragaipampa, Minacientos, donde son provincias, son municipios muy alejados del centro de Cochabamba o de La Paz también, no tienen acceso a Internet. Solo están con los celulares estos que no tienen Internet, ¿no? Que son los Motorolas pequeños. Entonces, lo mismo, la desigualdad en el acceso a Internet sigue siendo la misma. En menor grado, sí, pero sigue habiendo esa desigualdad en el acceso al Internet. Los problemas sociales, ¿no? Otro de los inconvenientes que hemos tenido después de la pandemia es los problemas sociales. ¿En qué sentido? Porque muchos municipios no han dado prioridad a la educación, sino han dado prioridad a otras situaciones, como por ejemplo el terminar una obra, el restringir todo y acaparar ciertas situaciones que no era tanto la educativa, ¿no? No era su prioridad primera, si se podría llamar así, para poder cubrir todas esas necesidades. Incluso como no tenían ni acceso a la tele, algunos municipios solo tenían acceso a la radio. El ministerio se ha dado la tarea de mandar, ¿no? Para que la radio emita una clase y los estudiantes de educación regular tenían que copiar
mediante audio, ¿no? Lo que dictaba la profesora, incluso por tele se ha podido dar, pero no todos, ¿no? Los que no tenían acceso no se podía. Y los problemas emocionales, esto del encierro, muchos niños ya no socializaban después de la pandemia. No sé si han visto o han escuchado, pero muchos niños ya no querían socializar con otros niños y les ha costado mucho volver a socializar. Incluso muchos niños ya no se querían quitar ni siquiera el barbijo. Incluso para los adultos ha sido una máscara que les ha ayudado a flexibilizar y a utilizar el barbijo como algo que les ayudara a poder conectarse con otras personas porque son tímidas y otras cosas, y les ha costado quitarse el barbijo, ¿no? Y a pesar de todos estos problemas, igual estamos ahora, ¿no? Ahora hay cierto brote de algo y ya estamos con el barbijo y estamos en constante latente, o al menos es latente el riesgo a enfermarnos, ¿no? Incluso la gripe de ahora ya no es la misma gripe de antes que teníamos todos nosotros, ¿no? Ahora todos los que se agripan son COVID, ¿no? Otro tipo de COVID que ya no es la primera, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones ha hecho que ese tipo de encierros también ha hecho que las personas, los estudiantes y todos los demás que estamos involucrados en esta sociedad, presentemos problemas de depresión, ansiedad, inestabilidad, ¿no? Y ese tipo de situaciones afecta a la educación. ¿Por qué? Porque ninguna persona en su sano juicio, si no está bien emocionalmente, físicamente, va a poder responder a la educación, ¿no? Ahora, después de vivir toda esta situación, de esta desigualdad, hay un análisis, ¿no?, que se ha hecho sobre el impacto que tenemos o que se ha surgido en el sistema boliviano, pero en el sistema educativo boliviano. Supuestamente a nivel nacional, ya desde el 2017-18, se han hecho la entrega de CUAS, de computadoras para los estudiantes. Y supuestamente se ha hecho la capacitación de los mismos a los docentes y estudiantes. Incluso se ha hecho entregas de computadoras a los docentes, ¿no?, a los profesores. Esa es la información que da, ¿no?, el Ministerio de Educación, o al menos el gobierno a nivel nacional, de que han hecho la entrega, ¿no?, de 129.875 computadoras a profesores, ¿no? Y teniendo una cobertura de ¿cuánto? De 72,3% de docentes cubiertos con computadoras, ¿no? Ellos, en teoría, estaban capacitados para la realidad que habíamos vivido el 2020, porque la entrega se ha hecho a partir del 2018. Ahora, también se ha hecho la entrega de instalación de redes eléctricas, equipamientos de red inalámbrica. ¿En qué años? 2014 a 2016. ¿Cuántos pisos tecnológicos habían entregado? 2.554 pisos tecnológicos, ¿no?, en unidades educativas. Y esos pisos tecnológicos era para el funcionamiento de las CUAS, ¿no? Los que son profesores y los que estamos en el ámbito educativo conocemos, ¿no?, qué es lo que pasa, la realidad de estas CUAS, la realidad de las computadoras, ¿no? Incluso hasta el 2017 se hizo 516, la entrega de 516 telecentros. ¿Para qué? Para beneficiar a las unidades educativas fiscales y de convenio. Lo que significa que Bolivia medianamente estaba preparado para dar clases virtuales, ¿ya? Porque ha habido una inversión desde el 2014 al 2015, 16, 17, ¿y cuántos años eran hasta el 2020? ¿Cuántos años eran? ¿6 años? ¿6? Sí, 6 años, ¿no? Supuestamente hemos tenido una entrega de material para profesores, para estudiantes, pisos tecnológicos para el funcionamiento de telecentros. Los telecentros son como
lo que tenemos habitualmente, o lo que había antes, ¿no? El internet donde tenían varias computadoras y pagas, ¿no? Lo mismo. Si teníamos esta realidad en los municipios, supuestamente deberíamos de poder haber afrontado toda la realidad del 2020, ¿no? ¿Quiénes conocían esta realidad? Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. A lo que yo vi, no había tal realidad, porque en sí lo que hizo el gobierno ha sido darles, por ejemplo, a mi primita, lo que le dio fueron esas quipus, esas computadoras supuestamente para que se la lleven, pero sin embargo no. Le han dado, les han tomado fotos y luego se lo han recogido. No había enseñanza, no había nada con las quipus. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en mi experiencia, yo estaba en ese momento en el colegio como estudiante, no como profesora. Y sí recuerdo que sí hubo la entrega de las laptops, eran como laptops, ¿verdad? Sí, las pequeñas, blancas con azul, ¿no? Las cubas. Sí, las cubas. Entonces sí hubo esta entrega, pero obviamente estas se quedaban en el colegio, se utilizaban para las clases de informática. Recuerdo que el colegio invirtió para colocar Wi-Fi para que puedan conectarse. Después, pero solamente podía usarlo 2 cursos que creo que era prepromo y promoción. Los demás cursos no lo tenían, eso sí. Ya. Se supone que iba a ser, que iban a pasarlo sucesivamente a otros estudiantes, pero ya no sé si hasta este punto funciona o qué habrá pasado. Porque esto fue ya hace como más de 5 años atrás, casi 10, no estoy muy segura. Desde el 2014 al 2024 son 10 años. Ya estamos en 2025. Son 10 años que deberíamos de tener el uso de las computadoras y demás, ¿no? Al menos a lo que yo tengo entendido y he visto en las unidades educativas, la guardan, ¿no? Otras muchas no las utilizan, solo las guardan porque tienen la idea de que tienen que devolver, ¿ya? Y tienen que reponer si es que la rompen, la malogran y etcétera, ¿no? Y otros solo la utilizan para las olimpiadas científicas, para dar sus exámenes, ¿no? Levantaste la mano, Johnny. Sí, magíster. Bueno, yo conozco personas que trabajan como maestras en áreas rurales en Irpa. Por ejemplo, comentaban de que esas computadoras, las CUAS, no eran funcionales en su totalidad. Por decir, si entregaba el gobierno 10 computadoras, tan solo 3 eran funcionales. Y bueno, como mencionaba una de las compañeras, creo que era solo propaganda para manifestar de que se estaba haciendo donación de estas máquinas que eran esenciales para la información. Pero había que tomar en cuenta que en áreas rurales lejanas como Irpa, la señal no es como acá, por ejemplo, como Quillacollo, es baja la señal. Entonces, también había no eran funcionales con respecto a la señal y las mismas computadoras tampoco ingresaban a ciertos documentos. Entonces, el estudiante se perjudicaba en cierta forma. Muy bien. Es cierto, ¿no? A ver, Gloria. Licenciada, realmente la entrega de computadoras ha sido un fracaso. Las computadoras han estado en los depósitos de todas las unidades educativas, porque si se han utilizado han debido ser contadas con los dedos de la mano. No teníamos, yo he estado trabajando muchos años en unidades educativas de convenio. Y ustedes saben que las unidades educativas de convenio, Feria Alegría y Don Bosco, tienen mucha más cuidado, digamos, en mantener o dar muchas más facilidades a los estudiantes, es decir, tener salas de computación donde tenían que, ¿no? Un laboratorio de computadoras, pero no tenían los enchufes. No había enchufe para cada estudiante para que pueda utilizar y conectar las famosas quipus. O
sea, las hemos debido utilizar unas 3 o 4 veces, pues yo contaba con los dedos de las manos y después no las hemos podido utilizar. Así realmente se han bloqueado las computadoras y para que las reactiven las computadoras de las quipus tenían que pasar todo un taller. Realmente ha sido un fracaso, realmente esa ha sido una estafa, la estafa del ciclo, porque no me dejarán mentir, acá debe haber varios compañeros que están trabajando en unidades educativas, especialmente con los de la promoción y prepromoción, que también se podía utilizar con los chicos de primero y segundo, de secundaria, pero han sido, como le digo, contados con los dedos de las manos, porque no se ha podido utilizar. Realmente ha sido un fracaso para la propaganda. Terrible, terrible la experiencia de las quipus. Bien, Esmeralda, después Víctor, ¿ya? Si no está Esmeralda, Víctor, por favor. Bueno, magíster, yo comentarle que trabajaba en un policonsultorio. Bueno, era una clínica, bueno, era una sanidad pequeñita, una provincia acá cerca de La Paz, no me recuerdo, es hace 7 años, donde teníamos un poco de internet que llegaba a la sanidad, ¿ya? La gente de colegios que llegaban rurales de ahí, el gobierno entregó unas quipus, pero supuestamente sacaron foto, les entregaron y le dijeron a la directora o al encargado que les van a entregar la próxima semana, que les faltaba completar y nunca más llegó, la verdad, sus quipus a esos escuelitas que estaban abandonadas. Por eso, más que todo, fue política del gobierno, más que todo. Exacto. Ha sido bien complejo, ¿no? ¿Quién más? Gloria. Ya hablaste, ¿no, Gloria? Y Judá, por favor. Sí, participé. Ya, Judá. Ellos son los que han levantado la mano para continuar. Licenciada, entiendo que el problema que ha atravesado la pandemia ha tenido que, en este caso, ser manejado por el tema político, ¿no? Creo que el gobierno es un factor muy importante, pero creo que también tenemos que identificar a la empresa Quipus, ¿no? Quienes han sido los encargados de ensamblar estas computadoras, y tenemos que tener en cuenta que, bueno, esta empresa hoy en el presente atraviesa prácticamente muchos problemas, ¿no? Porque no han tenido una capacidad de producción adecuada, ¿no? En torno a que en Bolivia se genere software, ¿no? Todos los software que ellos han utilizado han sido importados prácticamente, pero tecnológicamente atrasados, ¿no? De lo que realmente hubiese sido trabajar con una empresa, en este caso transnacional, ¿no? Como podría ser HP, cualquiera de ellas. Creo que el problema que ha atravesado el país ha sido la demagogia política, que prácticamente hace una barrera para que prácticamente todo lo que reflejan los datos en torno al trabajo del gobierno haya sido factible, en este caso, en los estudiantes y en los docentes, ¿no? Quienes han sido los que han atravesado prácticamente esta problemática. Bien. Osvaldo, creo que ya ha participado, ¿no? Bien. Es cierto, ¿no? A nivel nacional, a pesar de haber tenido las entregas de todas las computadoras a los profesores, a los estudiantes, no ha sido una idea o al menos un proyecto acertado, ¿no? O al menos no ha sido tan planificado y con resultados al menos proyectados o esperados, no ha sido como tal, ¿no? Ha sido más una pantalla que realmente es una pena que hayamos pedido tantos millones. Aquí ya no le puse la cantidad invertida para ya no renegar, ¿no? Pero ustedes pueden averiguar la cantidad invertida y es millones, ¿ya? Millones.